Estamos de regreso en la red de televisión del Senado en Nuevas Miradas. Ya hemos escuchado las intervenciones del biólogo y filósofo don Humberto Maturana, del profesor Darío Rodríguez y del senador Carlos Cantero. Réplica, pensamientos, complementación, tantas cosas que podemos hacer con el panel de invitados. A continuación, la socióloga de la Universidad Católica, Magdalena Gil. Magdalena, ¿qué opinión, qué reflexión, qué preguntas, qué cuestionamientos? Bueno, primero que todo, felicitaciones a los expositores. Me parecieron súper excelentes ambas presentaciones. Me quisiera colgar de lo que decía el profesor Maturana respecto a cómo las personas somos seres biológicos, culturales, que me pareció una claridad impresionante. Y hacer notar que igual como en biología se dice que el cambio y la continuidad un poco la pasa, si no me equivoco, la genética o el gen vendría a ser como el elemento en que se da ese factor de continuidad y también la posibilidad de una variación de una generación a otra. Del aspecto cultural, se dice en sociología que hay un elemento equivalente que es la expectativa. La expectativa que también se hereda de una generación a otra, pero que tiene una particularidad respecto al gen, que si bien el gen queda casi en su totalidad determinado por un primer encuentro entre un hombre y una mujer, la expectativa cambia o puede cambiar en cada interacción que la persona tiene con distintas instituciones o con distintas personas. Y en mi opinión, la expectativa es el agente de cambio estructural como más primario, porque como explicaba el profesor Rodríguez, por ejemplo, una persona que no se inscribe para votar, ¿cuál es su expectativa de participación en ese sistema que es el sistema político, o su expectativa de inclusión en el sistema económico? Y en general yo creo que la expectativa resume también un poco la racionalidad y sentimentalismo del que las personas somos objeto. Y igual poco se sabe qué es lo que produce un cambio de expectativas, como por ejemplo ya no pedir inclusión en educación superior, sino calidad. ¿En qué momento se dio el nivel de emergencia en que la expectativa de la juventud empezó a cambiar? Generalmente eso como que hay un momento en que uno como que dice, dimos vuelta y no nos dimos mucho cuenta. La verdad es que yo por lo menos conozco súper pocos estudios así que en cuenta de cómo se produce ese cambio de expectativa, pero sí me gustaría hacer como poner el ojo en como ese, que para mi modo de ver es como el núcleo del cambio estructural que explica gran parte de las cosas que señalaban ambos expositores. Muchas gracias, Magdalena. Carlos Medel. Sí, a mí bueno, también los quiero felicitar a los tres porque estuvieron muy interesantes las tres presentaciones, pero quizás quiero comentar, me llamó drásticamente la atención la afirmación que hizo el profesor Darío Rodríguez de esto que la sociedad moderna tolera la exclusión, en el fondo, que puede funcionar perfectamente con personas excluidas, que el sistema económico o las empresas del sistema económico se preocupan de atraer más clientes y de tratar de que sean fieles a esa empresa. El sistema político también se preocupa de estudiar a sus electores para tener un feedback con ellos. Entonces a mí me aparece la pregunta, yo estoy de acuerdo con esa afirmación y lo vemos, hay que salir a la calle para darse cuenta que la sociedad moderna tolera la exclusión. Pero a mí me nace la duda de cuál es el límite de esa tolerancia, o sea, cuáles son las herramientas también que tiene la sociedad moderna para combatirla, porque pareciera que cuando los sistemas funcionales están todos clausurados sobre sí mismos y que solo ven lo que se les comunica y que no ven lo que no, como usted decía, el sistema económico no ve a las personas que no tienen dinero, a las personas que no pueden comprar. En el fondo, si hay mecanismos sociales que se puedan preocupar de esa, para evitar, bueno, la anomia o ocupando el término de Durkheim. Y para el senador Cantero también tengo una pregunta. Quizá no se la han hecho mucho, pero ¿qué le gusta a usted de la política? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que conservaría tomando el diagnóstico de don Humberto Maturana? ¿Y cómo ve que usted que puede en las nuevas tecnologías ayudar a conservar eso que es bueno de la política chilena actual? Muchas gracias, Carlos. Francisco Mujica, sociólogo de la Fundación Chile. Yo también quiero agradecer por este espacio, creo que le hace mucha falta a la sociedad y yo
quisiera recoger algo que aparece transversal en las exposiciones del senador y los dos profesores, que es la noción de cambio y su cara opuesta, que es la conservación, como decía el profesor Maturana. Y yo creo, como desde una mirada sociológica, que realmente estamos en una época de cambio, y yo diría que es un cambio muy particular que tiene que ver con que está cambiando el principio de cómo se ordena la sociedad. O sea, estamos concluyendo una época en donde se creyó y se sentía que la sociedad se agrupaba alrededor de valores, que era la cohesión cultural, la cohesión valórica, lo que le otorgaba sentido a la vida de las personas. Y eso tenía un correlato político que estaba representado por el Estado. El Estado pretendía ser la simbolización máxima de la sociedad en su conjunto, y usted me puede corregir, yo creo que eso, un reflejo fiel de eso en la época del gobierno Frei Montalva, donde el 90% del empleo era privado, las universidades estatales, la universidad era estatal, el transporte era estatal. O sea, el Estado simbolizaba a la sociedad en su conjunto. Y eso se sostenía en una cohesión cultural que era compartida con distintos valores que solidaridad, justicia, etcétera. Ahora estamos saliendo de esa etapa, lo que desde mi punto de vista provoca el desconcierto y la pregunta del profesor Maturana, que es ¿qué queremos conservar?, hacia un nuevo principio de ordenación social que a mí me gustaría denominar, como lo hace Niklas Luhmann, que es diferenciación. Es decir, ya no hay un núcleo de valores compartidos e incuestionables, sino que existen distintos contextos en donde operan distintas lógicas. Es decir, en la economía, la lógica de la escasez; en la política, la lógica de las decisiones vinculantes; en la educación, la lógica del aprendizaje; en la religión, la lógica de la trascendencia, etcétera. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? Empieza a ocurrir que ya no hay una fuente de sentido que reúna o que aúne o que convoque a toda la sociedad, como lo hacía la política hasta la década del 70, entrado los años 70, digámoslo así. Y yo creo que esos son los motivos de la alta abstención electoral, que hoy día nos preguntamos por qué es así. Bueno, es porque la política ya no es la única fuente de sentido que existe hoy. ¿Y qué es lo que queda? Si ya no quedan esos valores que fueron cohesionantes, yo creo que quedan procedimientos, que son formas de hacer las cosas. Y esa forma tiene la característica de que no solamente es diferenciada, sino que es mundial. Para decirlo muy simplemente, para viajar de cualquier país a otro se necesita un pasaporte en cualquier parte del mundo. Para comprar un bien en cualquier parte del mundo se necesita dinero en cualquier parte del mundo. Ahora, eso no indica un valor, como lo indicaba, qué sé yo, la solidaridad en Chile en los años 60, o la meritocracia en Estados Unidos en los años 50, que era un valor cohesionante. Indica solamente un procedimiento, una forma de hacer las cosas, y yo creo que la perplejidad que estamos viviendo, y como la pérdida de sentido, y qué conservamos, qué cambia, qué queda, tiene que ver con esto, con que la sociedad está terminando de ordenarse de una forma, alrededor de valores y una organización estatal, a una diferenciación, a donde no existe un valor único, no existen valores incuestionables, existen diferentes lógicas que conviven, y que el gran desafío es cómo se coordinan entre ellas. O sea, para mí un gran ejemplo es el Transantiago, porque confluye una dimensión económica, el sistema no puede estar desfinanciado; confluye una dimensión política, nadie puede pagar el costo político del desastre que significó; confluye una dimensión legal, no se puede hacer mediante un decreto que no exista. Y todas esas lógicas tiran cada una para su lado, y el desafío es cómo se coordinan en una sociedad donde ya no hay valores cohesionantes. Muchas gracias, Francisco. Bueno, profesor Maturana. Yo estaba pensando de qué hablamos cuando hablamos de la sociedad. El artículo es bien potente, es la sociedad. Es como si hubiese algo que fuese la sociedad. Y a lo mejor no hay. Porque, por lo que Darío nos dijo hace un momento, por las reflexiones que se han presentado aquí, hay muchas cosas distintas, muchos modos de vivir, muchas comunidades que se entrelazan, algunas que se excluyen otras. Y está como este problema de cómo se encarzan estos para la sociedad. ¿Qué es esto de la sociedad? Yo pienso que la sociedad no existe. ¿Y cuándo deja de existir? Cuando dejan de existir elementos que aúnen los deseos de los haceres de todas las personas que supuestamente estarían incluidas. Y si no existe sociedad, ¿qué existe entonces? Puede que exista un Estado, puede que exista un país, puede que exista un conglomerado de unidades culturales que se entrelazan, que se compiten, que se niegan, que están hechos por personas, pero que las personas quedan excluidas de una u otra. Entonces yo creo que por eso cuando se dice se requiere un proyecto país, lo que se requiere, lo que se está buscando es algo que haga que nuestros deseos se unen en un hacer. Por ejemplo, el tema del voto. Supuestamente las elecciones nos unirían, pero al mismo tiempo las elecciones nos separan porque son competitivas, estamos justamente separando cosas.
Pero las elecciones deberían unirnos porque están decidiendo el curso que va a seguir el país. Lo que se perdió el 73, o del 73 para adelante, o se estaba perdiendo antes, no lo sé, pero lo que se perdió fue, por lo menos en lo que yo viví como estudiante universitario, fue el sentir de que uno estaba haciendo algo, una profesión, un quehacer, un ganarse la vida, que iba a tener sentido en una comunidad humana más grande. Y eso uno lo aprendía en el colegio cuando uno estudiaba la educación cívica. Porque en el fondo todo lo que era educación cívica en el fondo no era más que ver las cosas que nos hacían miembros de una comunidad que podría ser la sociedad. Pero eso ya no pasa, porque lo que se ha abierto, al espacio que se ha abierto es el espacio de el competir por los intereses personales. Darío, del punto de vista de que te interpela o te pregunta, Carlos, ¿qué reflexión te merece? Y dice, bueno, excluimos el profeso, sacamos esta exclusión, nos cerramos los ojos frente a eso. Claro, lo que pasa es que no es que cada uno de nosotros quiera hacerlo, ¿eh? Yo creo que efectivamente hay un cierto sentido de solidaridad, hay una emoción básica, ¿no es cierto? Como decía Humberto en algún momento, hay una emoción básica que hace que uno como ente biológico trata de auxiliar al otro, trata de estar con el otro, trata de apoyarlo. Pero en la medida que empieza a ocurrir esta diferenciación funcional, hay modos que tiene la sociedad de ocultarlo, es decir, de no verlo, y con lo cual nadie hace nada para solucionarlo. ¿Te fijas? Es decir, por ejemplo, tú podrías pensar, el sistema político debería interesarse, pero es que en lugares donde hay situaciones extremas de exclusión, y situaciones extremas de exclusión son aquellas en las cuales las personas ni siquiera tienen carnet de identidad, o sea, no están inscritas. Y eso existe en Chile, ¿no? No, en Chile no. No sé, pero si existe en Chile debe ser muy bajo. Pero en India sí, y no lo vemos. Claro. Pero, bueno, personas que no tienen carnet de identidad. Bueno, esa persona, ¿cómo va a ir un político a decirle, mire, yo voy a solucionar sus problemas? Si ninguno de ellos puede votar. Entonces, ¿te fijas? No tiene sentido. O sea, tampoco son objeto de la acción, tampoco. Tampoco. Son es decir, el objeto de la acción se transforma básicamente, hay una cosa que es muy significativa, es que no se los considera sujetos de comunicaciones, pero sí se los tiene que considerar cuerpos, porque están ahí, y entonces se los vacuna para que no contagien. ¿Te fijas? Pero no se habla con ellos, no se les da derecho a voto, no se les da dinero para que ellos compren, ¿te fijas? Se los trata como cuerpo. Y ellos se tratan a sí mismos también como cuerpo. Entonces se ofrecen, muestran sus heridas para pedir limosna, o se ofrecen para el comercio sexual, o asaltan a otros violentamente, ¿te fijas? De esa forma. Ahora la pregunta de Carlos es, bueno, ¿y qué se puede hacer aquí? O sea, ¿cómo la sociedad puede no ver todo esto? Bueno, la sociedad de alguna forma invisibiliza esto, a lo mejor tal como decía Humberto, en la medida en que esta sociedad desaparece, digamos, porque cada uno empieza a estar envuelto en su propio circuito. Pero efectivamente yo creo que conversaciones como esta, por ejemplo, nos obligan a abrir un poco la mirada, y a lo mejor se provocan emociones. En alguna ocasión, dictando unas clases para jóvenes en Cristo Vive, en esta comunidad religiosa que tiene preparación de artesanías, de gente en técnica de distinta clase, yo estoy haciendo en alguna ocasión una clase y un alumno me dice, bueno, ¿y qué sentido va a tener para mí Chile si Chile no me ha dado nada? Yo intenté mostrarle cómo de todos modos él vivía en un país y este país tenía sentido para él. Y en algún momento
días después, él dijo, ahora he descubierto que tiene sentido para mí. Yo no sé lo que descubrió, pero si alguien dice, si Chile no tiene ningún sentido para mí, no me ha dado nada. Y después de algunas conversaciones, de algunas reflexiones, de un mirado cómo su quehacer está conectado con otros quehaceres, dice, ahora Chile tiene sentido para mí, ahora tengo país. Quiere decir que lo que pasa allí es que el sentido de país, el sentido de sociedad, el saberse miembro de algo, pertenece al espacio de la emoción desde donde uno se siente partícipe. ¿Y qué es lo que nos sucede? ¿Por qué digo yo que no hay sociedad? Porque están todas estas comunidades humanas que hacen cosas que completamente son indiferentes para los que hacen, para los demás, que era lo que Darío Rodríguez decía cuando hablaba de las cegueras que se crean, lo que oculta a los otros. Y eso es lo que nos sucede. Y mientras nosotros no logremos tener un espacio que tiene que ver con las emociones, desde luego, de que nos haga sentido en el que somos parte de lo mismo, y que eso mismo tiene que ver con nosotros, vamos a vivir esta situación degregante, generadora de ceguera, en las cuales no nos importa lo que le pase al otro. Y a veces nos importa, y nos importa desde que somos seres biológicos, desde que somos seres amorosos. Senador, la respuesta y la reflexión para cerrar este interesante programa. Lo motivador fue un tema que interesa a todo el mundo, es abrir espacios de conversación, es acercar el mundo de la academia con la política. En la política también hay interés en la academia academia tiene interés en la política, hay traslape, mucho de mi trabajo político tiene que ver con la academia, yo mismo soy postulante, soy un estudiante de doctorado, hay entonces un enriquecimiento común. Esa conversación da lugar a estas nuevas miradas. Y a mí me surgió la idea de poner nuevas miradas porque yo tengo la impresión de que lo que más nos tiene miopes es la mirada cartesiana, lineal, desde un ego personal, asumiendo que la verdad que uno tiene es absoluta y se la trata de imponer a los demás. Cada individuo tiene su propia verdad, desde su propia mirada, desde su propia vivencia, desde su propia emoción. El profesor, que yo admiro mucho y he leído mucho, nos dice que hay que aceptar al otro como un legítimo otro, porque ese otro, al final del día, es un legítimo yo. Y si es un legítimo yo, entonces tiene tanta potencia, tanta fuerza, tanta trascendencia como yo mismo. Y eso me obliga a respetarlo y a mirarlo con estas nuevas miradas. Eso es lo que yo quisiera aportar, Carlos, a la política. Nuevas miradas. Es que lo individual, y bueno, ¿y dónde está la social? No, es que el Estado, y otro viene, no, es que el mercado. ¿Y no será que hay una mezcla de ambos? Es que es blanco, es que es negro. Yo siento que hay que dar nuevas miradas con un espíritu abierto para construir nuevas relaciones. Yo siento que Chile necesita ese diálogo, necesita esas nuevas miradas, porque hemos quedado como anclados en emociones del pasado que pueden haber sido muy fuertes, pero que no nos pueden tener esclavos de ellas, y tenemos que aprender a mirar hacia el futuro. Esta es la nueva conversación, este es un ciclo de nuevas miradas que nos ha propuesto el senador Carlos Cantero, y queremos agradecer el enriquecimiento, porque un país que es capaz de conversar, de charlar, de dialogar, significa que tiene una base y es cultura. Y en los países que son potentes o que han sido potentes son aquellos que han construido una cultura. No sé cuál, pero tenemos cultura. Francisco Mujica, de Fundación Chile, muchas gracias. Magdalena Gil, muchas gracias, socióloga de la Universidad Católica. A Carlos Medel también, por supuesto, nuestro agradecimiento a mi profesor Darío Rodríguez, académico de la Universidad Católica, y al destacado biólogo y filósofo don Humberto Maturana. Muchas gracias, y por la iniciativa, felicitarlo, senador, por abrir estos temas de conversación aquí en Red de Televisión que le hemos llevado, pero esto es solamente uno de los capítulos, porque vamos a tener muchos más capítulos de Nueva Mirada aquí en Red de Televisión del Senado. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.